se atrasa. Nosotros tenemos un estudio... Pero déjame entender, ¿es ese 350 fijo o es el 5% es fijo, sobre la cantidad que tienes que pagar? Es que el pliego tarifario lo que establece es que es el 5% sobre lo que se está llegando en la facturación, pero si ese 5% no debe ser menor a esos 3.50. Entonces, para un consumidor o una consumidora que le llega la facturación de $2.41, que estamos hablando del rango de 0 a 10 metros cúbicos, entonces, como el 5% de 2.41 no llega ni a 3.50, inmediatamente le aplicaría los 3.50. Entonces, con eso ya se te hacen $5.91. Entonces, no es posible. Y qué bueno, yo creo que hay que felicitar al presidente de la República, porque precisamente el día de ayer estaba con la apertura de decir que el gobierno está dispuesto a revisar ese planteamiento y nos parece coherente, porque si no generaría más impacto económico dentro de los consumidores y consumidoras que se mueven en ese rango. Han tenido, me imagino, alguna, ¿no? Aunque tú decías que no han tenido reuniones, pero ¿qué acercamientos han tenido ustedes con la administración realmente para plantearle estas situaciones, Naya? Esta situación en particular, no. O sea, hemos tenido reuniones, por supuesto, con la Autónoma, que ha abierto sus puertas y nos ha realmente oído o nos ha escuchado en las problemáticas que hemos llevado. Sin embargo, para el pliego tarifario en particular, sí nos afectó, a efecto de que somos una organización con el suficiente sustento técnico, a efecto de poder proponer este tipo de cosas. Pero en otros temas sí, hemos hablado incluso con el tema en particular de la ley de subsector de agua potable y saneamiento, que todavía hay que seguir desarrollando una serie de reuniones al respecto y que bueno, todavía está en la Asamblea Legislativa y que tiene una serie de elementos a considerar, por supuesto, para el tema de abastecimiento de agua potable. ¿El CDC ha presentado a la Asamblea Legislativa también alguna propuesta enfocada en este tema o no? Con el tema tarifario en particular, no. Como pliego en particular, no. Sin embargo, la ley de subsector de agua potable y saneamiento sí contiene elementos bastante generales y abarcadores a efecto de mejorar todo este tipo de cosas. O sea, estamos hablando incluso de la creación de un ente rector que sea aparte de las empresas o las instituciones que abastecen el agua. O sea, un ente rector, el recurso hídrico, aparte de las otras instituciones o las otras empresas que se dedican al abastecimiento de agua potable en particular. Y hay una serie de articulados relativos para eso. Aparte, por supuesto, de la reforma constitucional para reconocer el agua como un derecho humano. ¿Y cuál sería el papel de este ente rector que se propone? Bueno, precisamente de generar políticas públicas a efecto de que pueda tener la cobertura, la accesibilidad y la calidad que el recurso requiere, ¿no? Y es bastante precisa en su articulado la propuesta de ley a ese efecto. Bueno, hacemos la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos también queremos escuchar al CDC respecto al tema de la reforma fiscal, ¿no? Esta reforma que ya fue entregada a la Asamblea Legislativa y por supuesto que está en manos de los diputados de los diferentes partidos políticos el poder aprobarla. Vamos a leer los correos más adelante también y vamos a hacer el enlace con la radio 102.9. Volvemos. Una de las preocupaciones de la población salvadoreña, y creo que es una preocupación muy válida, es que si luego de la entrada en vigencia de la reforma fiscal que se ha planteado como una necesidad para tener finanzas sanas en nuestro país, una necesidad como para impulsar aquellos programas sociales que son importantes para los niños y niñas, para construir escuelas, pues una necesidad, digamos, que de alguna manera no se objeta, ¿no? Pero también existe la preocupación que tras la entrada en vigencia de la reforma fiscal se pueda, por ejemplo, Danilo, incrementar los precios de los productos básicos, que se pueda trasladar este costo al consumidor final y eso obviamente sería una carga más. Yo creo que en ese sentido el Sistema Nacional de Protección al Consumidor tiene que activarse, debería de funcionar. La actual ley de protección al consumidor reconoce precisamente un sistema nacional donde está recogido el tema salud, donde está la perspectiva de salud, donde está la perspectiva agrícola, etcétera. Es un riesgo, no hay que negarlo.
Normalmente la tradición, la historia en el país lo que nos ha demostrado es que ante un incremento, ante impuestos que se realizan, estos, por tradición, dice la gente, impactan indiscutiblemente en el precio de ciertos productos. Y ahí hay que ponerle bastante atención. Nosotros y nosotras consideramos que, por tanto, esa reforma tiene que ir con una perspectiva indiscutiblemente de carácter responsable, de carácter sostenible, más en estos tiempos de crisis que estamos viviendo dentro de la población salvadoreña. Entonces, por supuesto que hay que estar alertas, sabemos que estamos en una economía de mercado, eso no hay que negarlo, pero dentro de esa economía de mercado lo que no podemos y no se debe de permitir es que se cometan estos incrementos que vendrían a dañar más el bolsillo de la población salvadoreña. Naya, respecto a ese tema de la reforma fiscal, ¿cuáles son los puntos que ustedes están desarrollando o cuáles son las preocupaciones? Claro que sí, Romeo. Bueno, aquí retomar un poquito el comportamiento de la canasta de mercado en particular y hacer un análisis al respecto para que entonces veamos el panorama que tenemos ahorita y podamos entonces aterrizar con el tema de las reformas fiscales. Curiosamente este año la canasta de mercado pudo bajar un poco a efecto del tema de los alimentos en particular, o sea, donde más sensible se sintió la disminución en la canasta de mercado fue en todos aquellos productos de la canasta básica alimentaria. Tiene que ver con el tema de arroz, frijoles, azúcar y maíz. En ese sentido, este año el comportamiento fue decreciente, pero también tiene una lógica, y la lógica es que los frijoles empezaron a ser importados de pequeños productores de Nicaragua, y entonces esto permitió de alguna forma que los precios que tan altos estuvieron en algún momento empezaran a disminuir por cuanto el costo de producción también empezó a bajar. Sin embargo, en contraposición de la disminución de los precios de la canasta alimentaria en particular, todos aquellos gastos relativos a alimentos y bebidas no alcohólicas y al tema en particular de agua, luz, gas, etcétera, sí subieron, ¿verdad? Entonces, el sentimiento de la población de que no me alcanza el dinero para finalizar el mes va más allá del tema de la canasta de forma global. O sea, sí tenemos que los alimentos han bajado, pero no se siente o no es tan tácita o tan sensible esta disminución por cuanto lo otro subió. En este sentido, tenemos nosotras y nosotros acá una comparación de cuánto pudo bajar acá. ¿Cuánto pudo bajar? ¿Cuánto pudo bajar el tema específico de la canasta frente al tema de las bebidas en particular? Aquí tenemos la disminución del tema de los alimentos en contraposición del tema en particular de hidrocarburos, bebidas no alcohólicas, etcétera, etcétera. Pero frente a esto también entonces tenemos este gráfico que nos muestra que esta disminución no es lo suficiente por cuanto el salario real de cada persona no sigue llegando a cubrir la canasta de mercado en particular. Entonces sigue habiendo deficiencias en ese sentido. Ahora bien, la reforma fiscal en particular no está gravando productos de la canasta básica alimentaria, sino que se está enfocando a aquellas bebidas que ya estaban gravadas y lo que está haciendo es aumentando el margen de